Se la riñón. Es la diapositiva del riñón. Ok. Bueno, continuando con la exposición, nos quedamos en lo que viene siendo el riñón. Bueno, el riñón A se va a ver, encargar de Yareli, regular. pasa la anterior y Yareli, por favor. Um, la que sigue, la que sigue, la que sigue y la que sigue. Ok, aquí nos quedamos, en esta creo nos quedamos, David. Tengo apuntado que nos quedamos en la diapositiva de la regulación neurohumoral. Pero bueno, empieza, David, por favor. Digo, continúa. Esta una riñón. En esta una riñón. Puedes continuar en la del riñón. Ok. Si pudieras regresarlo, miren. Bueno, retomando donde se quedó, el riñón, como ya sabemos, va a regular lo que viene siendo el sodio y el agua, y por lo tanto el volumen intravascular. Bueno, en condiciones normales, lo que viene siendo los mecanismos autorreguladores y neuromorales van digamos, asegurar una adecuada tasa de filtración glomerular y una diuresis que va a tener un amplio rango de presiones de la perfusión renal. Ahora, los mecanismos prominentes con relevancia para la insuficiencia cardíaca van a ser cuatro. Entre estos, siguiente diapositiva, vamos a tener lo que viene siendo la regulación mediada por angiotensina 2 de la tasa de filtración mediante la regulación del diámetro de la arteriola glomerular eferente. En otra tendremos lo que viene siendo la regulación de la perfusión renal mediante un equilibrio entre los efectos estimuladores del constrictor de la angiotensina 2 a través de los receptores del AT1 y la vasopresina. Y la influencia vasodilatadora de las prostaglandinas entre ellas. Y como punto número 3 tendremos lo que viene siendo la regulación mediada por aldosterona de la reabsorción de sodio en el túbulo distal y también el transporte de agua regulada por ABP en los conductos colectores. Y estos en sí vienen siendo los mecanismos que tienen más relevancia en la insuficiencia cardíaca regulados por el riñón. Siguiente diapositiva. Ahora pasando a lo que menciona la regulación neurohumoral, en lo que es una insuficiencia cardíaca sistólica. Entre estas, pues vamos a ver que la disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca va a conducir a lo que es la activación del sistema nervioso y lo que es el RAS, y va a aumentar los niveles plasmáticos de lo que viene siendo la ABP y la ET. En este caso, esta respuesta concertada asegura la perfusión de los órganos centrales importantes como los del cerebro y el corazón, a expensas de lo que es la perfusión del riñón, hígado y músculo esquelético en situaciones de pérdida aguda de sangre. Ahora, estas respuestas son componentes de la respuesta a la lucha o huida y brindan respuestas fisiológicas útiles a corto plazo ante lo que viene siendo estímulos ya sea de alarma o peligro. Ahora, crónicamente, la activación neuromoral va a ejercer efectos nocivos que van a constituir un círculo vicioso que va a dar lugar a la insuficiencia cardíaca. Como la vasoconstricción inicial, no solo va a estabilizar la presión sanguínea, sino que también va a aumentar la poscarga, que va a ser la resistencia contra la que va a funcionar el corazón para expulsar la sangre.
y debido a esta disminución en lo que es la reserva contráctil del corazón, va a ser sensible a aumentos de poscarga. Siguiente diapositiva es donde lo explica más. Ahora, tales aumentos que se dan con respecto a eso disminuyen aún lo que menciona el gasto cardíaco. Las acciones inotrópicas taquicárdicas y positivas de las catecolaminas no solo van a aumentar lo que menciono de forma aguda el gasto cardíaco, sino que también el corazón con insuficiencia de energía, lo que son las sustancias, lo que es la angiotensina, lo que es la NE y la ET, van a acelerar lo que es la remodelación cardíaca patológica, como hipertrofia, fibrosis y muerte celular. Siguiente diapositiva. Ahora, tratamiento para esto, la aldosterona en sí va a tener acciones profibróticas prominentes y este espectro de consecuencias adversas a la activación neurohormonal crónica nos explica por qué los inhibidores de estos sistemas van a ejercer un efecto a largo plazo que va a prolongar la vida de la insuficiencia cardíaca. Y más que nada en estas se basa lo que es el tratamiento a lo que es una insuficiencia actualmente. Ahora, también se dice y se ha probado que los antagonistas de los receptores de ET y la ABP, pues, si bien no proporcionan, pues, digámoslo, ningún efecto beneficioso, pero pues ya, como por así decirlo, tienen aplicaciones prometedoras en estudios. Entre otros medicamentos que han probado ser útiles en lo que viene siendo el tratamiento, tenemos lo que es la FDA, que se ha probado que combinada con dosis de Basaltram, con el inhibidor de la neprilicina sacubitril, va a bloquear receptores de lo que es la AT1 y va a reducir efectos nocivos de lo que es la angiotensina 2. También mencionar que el sacubitril va a inhibir lo que es la degradación de los péptidos natriuréticos de la ANP y la BNP, y la combinación de lo que es el Basaltram y el sacubitril mejora y ha parecido superior a lo que es el tratamiento con enalapril, y en ese caso reduce las tasas de hospitalización y muerte por múltiples causas cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Siguiente A ver, con diapositiva. respecto a no lo cambies, Yareli. Esta combinación de valsartán, a ver, ¿quién me puede indicar en qué grupo de los antihipertensivos ubican al valsartán? No son en ¿A los qué grupo ARAS. corresponde? Es un ARA, correcto, va a bloquear los receptores de la angiotensina 1, ¿de acuerdo? Y este sacubitril, que es un fármaco novedoso, esta combinación de valsartán con este sacubitril, pues ha dado excelentes resultados, es algo así muy novedoso. Y vean cómo el sacubitril, ya saben ustedes lo que hace el valsartán, ¿de acuerdo? Va a inhibir de alguna manera ese eje angiotensina, renina, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que va a hacer el sacubitril es precisamente inhibir a una enzima que se llama neprilicina, y la neprilicina es una sustancia que se encarga de inhibir al péptido natriurético, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de qué es el péptido natriurético? Aquel péptido que puede ser de la aurícula o a nivel cerebral. Acuérdense que tenemos al péptido natriurético auricular, que se libera precisamente en la aurícula derecha, y que recuerden en fisiología que es un sensor de volumen, ¿de acuerdo? Cuando cambian los volúmenes se activa o se inactiva este péptido natriurético. Como su nombre lo indica, es un péptido que va a eliminar, hace la natriuresis, saca sodio y agua a través de la orina, y entonces la presión sanguínea y los volúmenes sanguíneos se restablecen.
Pero este péptido natriurético está inhibido por acción de esta neprilicina, ¿de acuerdo? Lo que hace este fármaco es inhibir a la neprilicina, la bloquea. Por lo tanto, esta neprilicina ya no va a poder detener la actividad del péptido natriurético y lo que va a hacer es que sí va a poder salirse agua y sodio porque no hay quien detenga la acción de este péptido natriurético. Entonces, lo cual es importante en un paciente con insuficiencia cardíaca. Viene a favorecer prácticamente la eliminación de sodio y de agua. En pocas palabras, este sacubitril favorece la eliminación de sodio y de agua porque inhibe a la neprilicina, repito, y la neprilicina está bloqueando a la acción de este péptido natriurético. No sé si esto quedó claro. Bien, podemos continuar, David, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora, terminando ya estos mecanismos en los cuales se interrelaciona lo que es la insuficiencia cardíaca, pasamos a lo que viene siendo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En esta, pues, más que nada van a prevalecer lo que es las anomalías del componente diastólico y no del componente sistólico de la función cardíaca. Debido a las dificultades por lo que viene siendo definir la función diastólica mediante técnicas estándar en el término de la insuficiencia cardíaca sistólica, se ha inducido que se aplica a pacientes con síntomas típicos de insuficiencia cardíaca o F normal, nacimiento mayor al 50% o solo levemente reducido. Entre todo esto, viene siendo una enfermedad multifactorial que más que nada se ha demostrado que el único tratamiento posible o que ha mostrado una mejora es lo que es el entrenamiento físico, que pues la que aumenta más que nada significativamente su mejoría. Pasando a la siguiente diapositiva, en lo que hay un esquema en el que... Antes de que cambies, David, ¿qué entendemos por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? A ver, ¿quién me puede decir con sus propias palabras qué entiende por esto? ¿Cuál es esa fracción de eyección en el corazón? No es cuando hay la presión para que bombee la sangre. ¿Ok? Es la sístole prácticamente. Entonces, si nos están diciendo que este tipo de insuficiencia cardíaca tiene la fracción de eyección preservada, quiere decir que aquí el problema no es, el problema es básicamente diastólico, ¿de acuerdo? Es una insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, aquí dice, prevalecen justamente eso que tienen puesto, las anomalías del componente diastólico y no del sistólico. ¿Por qué? Porque esa fracción de eyección está preservada. Entonces, aquí lo que hay prácticamente es una hipertrofia en la pared auricular izquierda, ¿de acuerdo? Aquí se hipertrofia la pared de la aurícula izquierda porque prácticamente ha habido un aumento de presión, hay un aumento de presión diastólica bastante por mucho tiempo, de manera crónica. Entonces esto va dañando y aquí vemos pues todo lo que nos comentó David con respecto a la sintomatología. Entonces nada más para hacer la diferencia porque nos van a hablar de esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida, en donde cuando vean la palabra reducida quiere decir que aquí el problema sí es en el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Puedes continuar, David. Pues más que nada muestra los mecanismos fisiopatológicos de lo que menciona la insuficiencia cardíaca diastólica. En este caso, pues podemos ver que se asocia típicamente con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y obesidad. En este caso, es más frecuente en mujeres que en hombres y va a mostrar un fuerte aumento en lo que es la prevalencia de la edad.
Los corazones de los pacientes con lo que es la insuficiencia cardíaca diastólica, pues no están generalmente dilatados. El grosor de la pared tiene un tamaño aumentado, en este caso una hipertrofia, y el tamaño de la aurícula izquierda pues se agranda a menudo como un signo de presión diastólica que final crónicamente elevada. En este caso, el eje fisiopatológico de lo que es una insuficiencia cardíaca diastólica, presumiblemente, pues es la relajación diastólica que se compromete del ventrículo izquierdo, el cual va a causar una congestión de pulmón, dificultad para respirar, edema pulmonar. Y la descompensación clínica, pues a menudo se va a asociar a uno que es una presión arterial alta. Las alteraciones moleculares en esta van a incluir lo que viene siendo el aumento de la fibrosis miocárdica, que va a causar un déficit permanente de relajación, así también como lo que viene siendo cambios dinámicos, como una fosforilación reducida de la titina, la proteína sarcomérica que va a abarcar la región de la banda Z hasta la M. Y como ustedes pueden ver, todos estos factores más que nada tienen que ver con cosas que los puede controlar el ejercicio. Por esto, y se mencionaba en la anterior, que se ha mostrado que lo que puede causar una mejoría a grandes rasgos de esto es únicamente el entrenamiento físico. Y por eso, pues, es el más apto para darles terapia a los pacientes que sufren de esto. Siguiente diapositiva. Ahora, en lo que es la estratificación de la insuficiencia cardíaca, pues la insuficiencia cardíaca fue de las primeras enfermedades en sí para las cuales se hizo guías de manejo. En este caso, una de estas que se utiliza y se sigue utilizando es la escalanía. En este caso, pues valora la función de la insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, en lo que viene siendo esta escala, pues tenemos 4 clases, de las cuales la primera, pues clase 1, pues no limitación de actividad física. La actividad ordinaria, pues no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor angioso. En este caso, pues vamos a ver y vamos a clasificar dependiendo de cómo reacciona el paciente a la actividad física y qué es lo que le causa, si la hace bien. En este caso también la clase 2 va a ser una ligera limitación de actividad física, confortable en reposo. La actividad ordinaria pues ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Y pues la clase 3 viene siendo una marcada limitación de actividad física, confortables en reposo, actividad física menor de la ordinaria, ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. O en este caso la clase 4, que viene siendo una incapacidad para llevar a cabo actividad física sin problemas. En este caso va a tener mucho disconfort. No va a tener disconfort. Y los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anquioso pueden estar presentes, incluso en reposo. Y si se realiza actividad física, el disconfort aumenta. Entre estas clasificación, recientemente se ha extendido agregando algunos puntos que, siguiente diapositiva, como podemos ver, se ha extendido a lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca, es parte del continuo cardiovascular con factores de riesgo que prevenibles en lo que es una etapa A. También existe una etapa sintomática que requiere tratamiento para retrasar la transición de la insuficiencia cardíaca sintomática. Los pacientes que oscilan entre los diferentes grados de síntomas y por tanto entre las clases 1 y 2, pues en este caso la clase C generalmente incluyen pacientes con NIA de 2 a 3. Y en este caso, una etapa final, las enfermedades requieren un tratamiento diferente y consideraciones especiales como lo que es el trasplante de corazón y la implantación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda. En este caso le denominamos etapa D. Ahora, como última parte, toca lo que viene siendo la guía del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Siguiente diapositiva. Que no sé si lo pueden llegar a ver, pues traté de que más o menos se vea. En este caso, en su libro, en la página 531 pueden encontrarlo también. En esta guía se nos divide en 4 etapas y dependiendo de estas etapas hay pacientes
y la terapia y fármacos que se pueden utilizar con respecto a estos. En este caso, cuando en la etapa A vamos a tener un riesgo de lo que es HF, pero sin enfermedad estructural del corazón o síntomas. Entre los pacientes con hipertensión, ya sea con una enfermedad arteriosclerótica, que tengan diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, o también en pacientes que usen fármacos cardiotóxicos, que tengan un historial familiar o cardiomopatía. En la terapia a estos, en esta etapa, pues el estilo de vida saludable es muy importante para pues ayudar al corazón, prevenir enfermedad vascular coronaria, prevenir anomalías estructurales del 4. Y entre fármacos vamos a tener las que son las ACI y las ARP en pacientes adecuados para enfermedad vascular. Y también estatinas según sea apropiado, según se evalúe. También tenemos la etapa B, que en este caso viene siendo enfermedad estructural del corazón, pero sin signos o síntomas de insuficiencia. En pacientes con MI previo, remodelado de la DI, incluyendo hipertrofia David, estadio ¿me 4. escuchas? Sí. Ok, yo creo que nos saltamos esta clasificación. Por favor, que cada quien lo lea con detalle en su libro, en su casita. Vamos a continuar, David. Ok. Ok, doctor, entonces lo dejo con mi compañera. Bueno, pues vamos a continuar con la prevención y su tratamiento. Primero que nada, tenemos que la cardiopatía isquémica, la hipertensión y las enfermedades valvulares pues van a ser las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, vamos a tener que a las personas que están en alto riesgo, que están en el estadio A, estas deben ser tratadas con medicamentos con un efecto establecido en el curso natural de esas enfermedades, junto con unos cambios en el estilo de vida. Por lo tanto, vamos a tener que la disminución de la presión arterial en pacientes hipertensos y la disminución de lípidos con estatinas en pacientes con dislipidemia. No solo van a reducir la incidencia de infarto al miocardio y muerte, sino que también pues, van a reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, pues este va a estar dirigido principalmente al alivio de los síntomas y a la mejoría a corto plazo de la función hemodinámica. Como por ejemplo, vamos a tener a los fármacos inotrópicos positivos, que estos van a ejercer un beneficio sintomático agudo y van a reducen la esperanza de vida cuando se administran crónicamente. Por el contrario, vamos a tener a los betabloqueadores, que esos van a disminuir el gasto cardíaco de forma aguda y pueden hacer que las personas pues, se sientan débiles al comienzo de la terapia, pero van a prolongar la esperanza de vida cuando estos se administran en dosis crecientes durante pues, periodos prolongados. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, pues vamos a tener unos principios para que se evalúe la eficacia de las terapias para la insuficiencia cardíaca. Algunos de sus puntos pues van a ser que los medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, pues estos deben de reducir la morbilidad y la mortalidad del paciente. Vamos a tener que los efectos de medicamentos a corto plazo, pues estos van a predecir pobremente pues el resultado de los ensayos clínicos y las terapias óptimas para la insuficiencia cardíaca. De manera tenemos que considerar pues la etapa de la enfermedad, porque esto ya es fundamental. Y vamos a tener que nuevos medicamentos para insuficiencia cardíaca, pues esos deben compararse con la terapia combinada actual más efectiva. Y la última opción, pues, son las opciones de tratamiento, pues, no farmacológico, que, pues, ya vemos, pues, con un cambio de estilo de vida podría ser. Y de igual manera se pueden poner dispositivos de resincronización cardíaca y los desfibriladores y cardioversores intracardíacos. Estos van a ser pues importantes, pues su efecto de salvar vidas está documentado en poblaciones con pacientes seleccionados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a empezar con el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca sistólica crónica en las etapas B y C. Vamos a tener el principio del tratamiento 1, que es la modulación neurohumoral. Aquí vamos a tener que, pues, la piedra angular de esta terapia, pues, va a ser atenuar
la activación neurohumoral y sus consecuencias perjudiciales sobre el corazón, los vasos sanguíneos y el riñón. Esta terapia va a consistir pues en ACE y ARB, que son pues son el ACE es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que son los YECAS, y los ARB son los ARAS, con beta bloqueadores y con antagonistas del receptor mineralocorticoide. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a tener que, primero, aquí su mecanismo de acción, pues va a ser que la renina va a ascender hacia el decapéptido angiotensina 1 del extremo menor del angiotensinógeno. Luego la ACE va a eliminar a un dipéptido carboxiterminal de angiotensina 1, así produciendo el octapéptido activo de la angiotensina 2. Por lo tanto, vamos a tener que los ACE van a reducir los niveles circulantes de angiotensina 2. Vamos a tener que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca en las etapas B y C deben recibir un ACE. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, Andrea, acostúmbrate a decir YECA, por favor. No estamos, esos siglas en inglés confunden. Entonces son YECAS, ¿de acuerdo? YECA o ECA, enzima convertidora de angiotensina. A ver, Andrea, dime cuál es ese sistema neuromoral del que tú nos estás hablando. Ok, todo este tratamiento farmacológico, tomen nota, está dividido por principios, ¿de acuerdo? El primer principio que vamos a tratar es el 1, es modulando, interviniendo, impidiendo o antagonizando alguno de estos componentes neuromorales. ¿Cuáles son, Andrea? Ya lo vimos al principio del capítulo. ¿Cuáles son esos sistemas neuromorales que participan para que el paciente finalmente termine con una insuficiencia cardíaca? No sería el corazón, la vasculatura del riñón y... no es. Ok, esos son los 4 sistemas que componen en su totalidad a todos los mecanismos fisiopatológicos para llevarnos a una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Precisamente uno de esos componentes es ese circuito regulador neurohumoral. ¿Cómo está compuesto Andrea? A ver, alguien que conteste, ya lo vimos, fue algo básico para empezar el capítulo. Es esa activación, ese circuito que se establece por la activación del sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? A través de su liberación de catecolaminas, y ya sabemos todo lo que hacen las catecolaminas, sobre todo la noradrenalina. ¿Y el otro cuál es? El sistema precisamente renina, angiotensina, aldosterona, que junto con este riñón va a ser, pues en estos pacientes va a ser muy perjudicial. Entonces, por ahí tenemos que usar fármacos que bloqueen a este sistema, tanto al sistema nervioso simpático como al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí André nos está hablando del uso de algunos fármacos como los YECAS, ¿de acuerdo? ¿Qué otros fármacos pueden bloquear ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, aparte de los YECAS? Los ARA. Los ARAS, ahí tenemos a los YECAS y a los ARAS. Y por otro lado, ese sistema, ese componente del sistema nervioso autónomo, que es el simpático, ¿cómo lo podemos bloquear? ¿Con qué grupo de fármacos contamos para bloquear esa vía del simpático? ¿No serían los beta bloqueadores? Con los beta bloqueadores, ¿de acuerdo? Entonces es importante que comprendan esto. Todo este sistema neuromoral son aquellos mecanismos que se echan a andar en el cuerpo
cuando falla algo, tratando de compensar. Pero vamos a ver que en un paciente con insuficiencia cardíaca, estos mecanismos neuromorales que en otras circunstancias serían muy, pero muy beneficiosas, aquí en un paciente con insuficiencia cardíaca vienen a empeorar totalmente la situación y la condición clínica del paciente. Por lo tanto, tenemos que bloquearlos con estos fármacos llamados YECAS o inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son los YECAS, los ARAS, y también con los beta bloqueadores, ¿de acuerdo? Ok, Andrea, puedes continuar, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su mecanismo de acción, pues vamos a tener que la angiotensina 2 va a interactuar con dos receptores acoplados a proteínas G helicoidales, AT1 y AT2. Esta va a tener 4 acciones cardiovasculares principales que están mediadas por el receptor AT1. La primera va a ser la vasoconstricción, la segunda va a ser la estimulación de la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales y va a tener efectos directos hipertróficos y proliferativos en cardiomiocitos y fibroblastos respectivamente. Y por último vamos a tener la estimulación de liberación de norepinefrina a partir de las terminaciones nerviosas simpáticas y la médula suprarrenal. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sus efectos fisiológicos, los IECA van a reducir el nivel circulante de angiotensina 2 y por lo tanto estos van a reducir sus efectos nocivos. De este modo, los IECA no solo van a actuar como vasodilatadores, sino que también van a reducir los niveles de la aldosterona y van a actuar como un diurético indirecto. Van a tener efectos antirremodeladores directos en el corazón y van a producir efectos simpatolíticos. Vamos a tener que los IECA... Termina con este, luego pasamos a la diapo anterior, por favor. Vamos a tener que los IECA pues van a tener efectos importantes renales, porque cuando se reduce la presión arterial de la perfusión renal, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes renales y esto va a servir para mantener la presión de la filtración glomerular y el filtrado glomerular. A ver, Yareli, regrésate al anterior, por favor. Ok, vean cómo estas dos diapos están enlazadas. Aquí Andrea nos está presentando todo lo que hace ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona cuando se estimula, ¿de acuerdo? Cuando se libera y se transforma en angiotensina 2 prácticamente. Entonces tenemos una vasoconstricción, tenemos una liberación de aldosterona, y lo que ella presentó en la diapositiva siguiente es justamente lo que hacen los inhibidores de este sistema. En lugar de vasoconstricción, vamos a tener una vasodilatación. En lugar de aumentar los niveles de aldosterona, vamos a tener una disminución de los niveles de aldosterona. Y también todo esto que ella puso va a ser todo lo contrario, porque estará bloqueada esta vía gracias a estos dos grandes grupos de fármacos que se llaman YECAS, los que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina y los que antagonizan al receptor AT1 de la angiotensina, ¿de acuerdo? Entonces, continúa Andrea, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a otras acciones buenas y adversas, vamos a tener que la enzima convertidora de angiotensina va a tener otras acciones, incluida la inactivación de la bradicinina y la sustancia P. Aquí vamos a tener que los YECA pues van a aumentar los niveles de bradicinina y la sustancia P con dos consecuencias importantes. Vamos a tener la tos y angioedema, que es una condición rara, pero potencialmente mortal, que se va a presentar pues como hinchazón en la piel y las membranas mucosas de la garganta y asfixia.
A ver, no cambies, no cambies. Fíjense de esto, la enzima convertidora de angiotensina tiene otras acciones, incluida la inactivación de la bradicinina y la sustancia P. Cuando nosotros bloqueamos a esta enzima con un YECA, vamos a permitir que esta bradicinina haga su efecto, ¿de acuerdo? Vamos a permitirlo. Entonces, recuerden, ¿qué función tiene la bradicinina en el organismo? Creo que fue pregunta de examen. A ver quién me lo quiere recordar. Entre los efectos adversos de los YECAs, ¿cuál era su función? ¿Qué tiene que ver con esta bradicinina? Que finalmente es la que nos causa tos. A ver, ¿quién Es da un uno? efecto importante por la inflamación, ¿verdad, maestra? Pues aquí, si la enzima convertidora inactiva la bradicinina, un inhibidor de esta enzima va a inhibir prácticamente la degradación de la bradicinina, o sea, va a permitir que sí actúe la bradicinina. Entonces, la bradicinina, recordemos que es un vasodilatador, al igual que las prostaglandinas, y eso es bueno para los riñones. Por eso, en un paciente diabético, recuerden que es muy indispensable iniciar con un tratamiento a base de un YECA, porque favorece la protección a ese riñón gracias a la vasodilatación de la bradicinina. Entonces, recuerden este beneficio que tienen los YECAs para el paciente que además de ser hipertenso es diabético. Repito, va a inhibir la degradación de la bradicinina, entonces sí va a permitir que la bradicinina haga su función de vasodilatación. ¿Y esto en qué le ayuda al riñón? Va a mejorar la perfusión renal, va a mejorar ese filtrado glomerular a nivel de riñón, que ya de por sí está siendo amenazado por estas dos grandes enfermedades llamadas hipertensión y diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto que tiene puesto aquí, la ADR, ¿qué es, Andrea? Andrea. Reacciones adversas, ¿verdad? Sus reacciones adversas más importantes son precisamente la tos, y esto está en base a esta acción que tiene con la bradicinina. Y también el angioedema, ya lo habíamos dicho, el angioedema es muy raro, pero cuando se presenta puede ser mortal y hay que suspender inmediatamente la bradicinina. Vean cómo también causa hipercalemia, y esto, acuérdense que viene a ser un efecto beneficioso cuando combinamos estos YECAs con los diuréticos tiacídicos. Recuerden que los tiacídicos nos causan como efecto adverso, ¿qué causan? Una hipocalemia, bajan los niveles de potasio. Si lo combinamos con este YECA, estos YECAs tienden a subir el potasio, entonces este defecto se compensa, ¿de acuerdo? Por eso en la pregunta de examen les puse, los diuréticos favorecen la acción de los YECAs y a su vez los YECAs favorecen la acción de los diuréticos. Sobre todo con estos dos grandes elementos que son el potasio y el calcio. Ok, continuamos, Andrea. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los antagonistas del receptor de angiotensina, vamos a tener que los ARA, pues, van a ser altamente selectivos y competitivos del receptor AT1, que pues este interviene pues en los principales efectos de la angiotensina 2. Estos van a ser alternativas terapéuticas a los YECAs y de segunda elección en todas las etapas de insuficiencia cardíaca en pacientes que no toleran los YECA. Vamos a tener que pues la adición de un ARB a la terapia con un ARA a un YECA, pues no va a afectar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sí va a aumentar la hipotensión, la hipercaliemia y la disfunción renal. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los antagonistas del receptor adrenérgico beta, en sus principales efectos, pues vamos a tener que los neurotransmisores simpáticos, que son
epinefrina, que son liberados en las vías nerviosas adrenérgicas, y la epinefrina, que está secretada por la médula suprarrenal, van a ser fuertes estímulos de la función cardíaca. Estos van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción. Igual van a acelerar la tasa de desarrollo de la fuerza y van a acelerar la relajación pues del músculo cardíaco, que aquí va a ayudar pues al llenado ventricular de la diástole. Vamos a tener que las catecolaminas pues van a aumentar la automaticidad del miocito cardíaco y pues estos van a reducir el umbral de las arritmias, que es un efecto vasmotrópico positivo. Aquí todos estos efectos agudos van a estar mediados por los receptores beta 1 y en menor medida pues por los receptores beta 2. Vamos a tener que pues efectos extracardíacos pues van a incluir broncodilatación, vasodilatación, así como vasoconstricción, estimulación del metabolismo del glucógeno hepático y gluconeogénesis. Y sobre todo pues vamos a tener una estimulación de renina liberada de la mácula densa. Siguiente diapositiva, por favor. No cambies, regresa a la anterior, por favor. Sumamente importante. Andrea, tengo que decirte que tus diapos te van a restar puntos en tus exposiciones. Recuerden que no me deben hacer diapositivas como esta. Tienen que ser más didácticas, ¿de acuerdo? Lo digo para que el resto del grupo lo tome en cuenta. Pero vean cómo acá Andrea tiene puesto los efectos que se van a dar cuando se bloquean esos receptores beta. Lo principal es saber dónde están los beta 1, ya sabemos que están en el corazón, y ahí cuando se bloquean vamos a disminuir todo en el corazón, ¿de acuerdo? Esa fuerza de contracción, esa frecuencia cardíaca y esa velocidad de conducción. Y hay algunos beta bloqueadores que también bloquean a los beta 2, aquellos que no son selectivos y que cuando se bloquean beta 2, ¿dónde están los beta 2? Recuerden que están en los vasos sanguíneos, por lo tanto, el beta 1 cuando se estimula produce una vasodilatación. Cuando se bloquea vamos a tener una vasoconstricción. También están en los bronquios causando la estimulación, una broncodilatación y su bloqueo con estos fármacos, una broncoconstricción. Recuerden que también están en el hígado y entonces favorecen esa liberación de glucógeno hepático para tener buenas reservas de glucosa en la sangre. Y también aquí hay algo que puso Andrea, estimulan a la renina, dice sobre todo estimulación de renina liberada de la mácula densa. ¿Alguien se acuerda qué función tiene la mácula densa del riñón? Recuerden que es un sensor de la cantidad de sodio que le llega, por lo tanto, si tiene poco sodio, le está llegando poco sodio, necesita retener el sodio, inmediatamente estimula la liberación de renina. Y recuerden que esto también está controlado por los beta bloqueadores. Por eso es importante saber qué funciones tiene para conocer qué efectos beneficiosos vamos a tener en el paciente. Entonces, esta mácula densa, repito, detecta la cantidad de sodio que le llega y cuando es poca, activa la liberación de renina. ¿Y qué hace la renina? Va a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ayudando a recapturar el sodio y por lo tanto el agua y así aumentar el volumen sanguíneo y los beta bloqueadores vamos a ver que van a bloquear a estos beta 1 que están en ese complejo yuxtaglomerular y por lo tanto lo que van a hacer al final van a disminuir la liberación de renina, lo cual es precisamente lo que buscamos que suceda en estos pacientes. ¿Puedes continuar, Andrea? Ahora, ¿por qué usar beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca? Primero, vamos a tener que, pues, se va a presentar en dos lecciones, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que la terapia pues, debe iniciarse en una condición clínicamente estable y en dosis muy bajas, y la escala de dosis pues, va a requerir tiempo. Vamos a tener que en estas condiciones, pues el corazón va a tener tiempo pues para adaptarse a la estimulación decreciente de las catecolaminas y para encontrar un nuevo equilibrio a un impulso adrenérgico inferior. En segundo lugar, vamos a tener que, aunque los efectos agudos de las
catecolaminas pueden salvar vidas. Ese nivel de estimulación beta-adrenérgica aplicada de forma crónica, como lo hace el sistema nervioso simpático en respuesta a la insuficiencia cardíaca, va a ser perjudicial. Y vamos a tener que los efectos positivos cronotrópicos, inotrópicos y lucitrópicos se van a producir a costa de un aumento desproporcionado en el consumo de energía. Siguiente diapositiva. Entonces, Andrea, básicamente yo te pregunto, ¿por qué debemos usar beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca? Andrea, lo que tú hayas entendido. Debe usarse porque me imagino, bueno, comprendí de que debido a un aumento de las catecolaminas, pues pueden seguir dañando al corazón. Entonces, al reducirlas, pues eh, como que se puede como que prevenir que se siga como que dañando. Ok, recuerden que estos beta bloqueadores están bloqueando prácticamente la vía simpática, aquella vía simpática que nos hace tener un aumento en el consumo de oxígeno, sobre todo a través de esas fibras musculares cardíacas. Entonces, por este lado vamos a estar disminuyendo el consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Por otro lado, su mecanismo de acción de estos fármacos van a hacer también que disminuya ese riesgo de desarrollar arritmias por una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces esto está bien controlado por estos beta bloqueadores. Entonces recuerden que al disminuir la fuerza en sí, todo el trabajo que hace el corazón, estamos disminuyendo el consumo, la energía que tiene que utilizar ese corazón ya enfermo para suplir las necesidades de todo el cuerpo y de todo el cuerpo, perdón. Y esto es bueno porque esto va a evitar que empiece a fallar más y empiece a tener otras alteraciones como las arritmias, tanto ventriculares como auriculares, los flutters y todo eso. Entonces esto se va a prevenir usando un beta bloqueador, ¿de acuerdo? Puedes seguir, Andrea. En cuanto a su uso clínico de los betabloqueadores, pues vamos a tener que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática en etapa C, este, y todos los pacientes con disfunción ventricular izquierda y los que hayan sufrido pues un infarto de miocardio, pues deben tratarse con un betabloqueador. Esta terapia solo debe iniciarse en pacientes que clínicamente han estado estables en dosis muy baja y debe aumentarse pues en cada 4 semanas. Vamos a tener que los betabloqueadores pues no deben administrarse con insuficiencia cardíaca de nueva aparición o descompensada aguda. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a agentes disponibles, vamos a tener a 4 betabloqueadores. A los agentes beta 1 selectivos, que es el metoprolol y bisoprolol, y los agentes de tercera generación con acciones adicionales, que es el carvedilol y el nebivolol. Vamos a tener que el carvedilol es un betabloqueador que no es selectivo y es un antagonista del receptor alfa 1. El nebivolol es beta 1 selectivo y va a tener acciones vasodilatadoras adicionales, las cuales pueden estar mediadas por el óxido nítrico. En cuanto a sus consideraciones farmacocinéticas, vamos a tener que el metoprolol va a tener una vida media demasiado corta de 3 a 5 horas y debe prescribirse solo como la formulación de liberación prolongada de orden cero utilizada para todos los estudios clínicos exitosos. Vamos a tener que el bisoprolol va a tener una vida media plasmática suficiente larga de 10 a 12 horas para la dosificación una vez al día y este no va a ser metabolizado por la CYP2 de D6. Y por último, tener que el carvedilol va a tener una vida media más corta de 6 a 10 horas y va a requerir una dosificación 2 veces al día. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a sus precauciones, vamos a tener que las principales respuestas cardiovasculares asociadas con el uso de beta bloqueadores pues van a ser la siguiente. Va a ser la disminución de la frecuencia cardíaca, que este va a ser un efecto deseable pues que va a indicar pues una dosificación adecuada. El bloqueo auriculoventricular, la broncoconstricción y la vasoconstricción periférica. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, no cambies. Todo esto es lo que nos van a causar los beta bloqueadores, Andrea. Sí. Ok, son precauciones que debemos de tener, ¿de acuerdo? No quiere decir que todo esto se vaya a dar cuando lo utilicen en algún paciente. Por ejemplo, la broncoconstricción va a aparecer en pacientes susceptibles, en pacientes que son asmáticos. Al darles un beta bloqueador no selectivo como el propranolol, pues le vamos a desencadenar un ataque de asma. Entonces, vamos a curar una cosa y le vamos a empeorar otra. Así que debemos tener mucho cuidado. Y estas son precauciones. Son como un semáforo en amarillo que nos alertan, cuidado. Aquí hay que valorar bien cuál le vamos a dar y a quién se lo vamos a dar. Nos alertan, por ejemplo, porque disminuyen la frecuencia cardíaca, sí, y recuerden que esto no lo podemos combinar, por ejemplo, con algunos fármacos que también bloquean o que tienen efecto a nivel del nodo sinoauricular, por ejemplo, con un verapamilo por vía intravenosa, que es un bloqueador antagonista de los canales de calcio, pero que su principal efecto es precisamente en el sistema de conducción, en el nodo. ¿Qué hace? Baja la frecuencia cardíaca. Entonces, si lo combinamos con este verapamilo por vía intravenosa, pues podemos causar un bloqueo y significa un paro cardíaco y muerte para el paciente. Podemos causar, aquí está, un bloqueo auriculoventricular y también podemos causar una vasoconstricción periférica. Recuerden que los beta 2 que están en los vasos sanguíneos, cuando se bloquean, causan una vasoconstricción. Y si hacemos una vasoconstricción, significa que vamos a empeorar la resistencia, la presión arterial, y esto es contraproducente en nuestros pacientes. Entonces, Andrea, te saltaste algo muy importante, los usos clínicos de estos beta bloqueadores en estas cuestiones de insuficiencia cardíaca. Eso no lo pusiste y es importante, Andrea. Entonces, ¿qué nos dices al respecto? Creo que sí lo puse en nuestra, pero creo que está en 2 diapos anteriores, si no A ver, recuerdo. regrésate. Ok, bien. De acuerdo. Vamos a recalcar nada más esto. Estos beta bloqueadores se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca sintomática, como tiene puesto ella acá, con todas sus etapas, y también con alguna disfunción ventricular izquierda, sobre todo después de que el paciente haya tenido algún episodio de infarto agudo al miocardio. Entonces, todos estos casos deben tratarse sí o sí con un beta bloqueador. Es súper importante darle un beta bloqueador a estos pacientes. Repetimos, en insuficiencia cardíaca sintomática de cuál de estas etapas y después de que el paciente haya tenido un infarto, siempre debe tratarse con un beta bloqueador. ¿Por qué? Ya vimos los beneficios que tienen estos beta bloqueadores y que son 3 básicamente, los resumo, ¿de acuerdo? Se ahorra energía, hay un menor consumo de oxígeno por parte de las células musculares cardíacas. Esto va a mejorar la función de contractilidad de ese corazón. Y 3, va a mejorar la perfusión del miocardio, ¿sí? Durante la diástole, ¿de acuerdo? Porque siempre protege a la diástole y eso disminuye esos periodos de isquemia o de falta de oxigenación en los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué tiene Andrea puesto acá? Dice, los beta bloqueadores no deben administrarse con insuficiencia cardíaca de nueva aparición o descompensación aguda. Aquí también es importante tomarlo en cuenta. Si está descompensado el paciente, pues no lo vamos a utilizar únicamente para después que se haya estabilizado.
Entonces, siempre deben iniciarse en pacientes estables, ¿sí? No descompensados, repito, con dosis bajas, ¿de acuerdo? Con dosis bajas. Y recuerden ir aumentando la dosis poquito a poquito cada 4 a 6 semanas, no antes. Hay que darle tiempo al organismo de que vaya interactuando con estos mecanismos que tiene, entonces, y podamos notar un mejor beneficio en el paciente. Tienen el inconveniente de